Ella solo quería llegar a tiempo a una entrevista. Él no imaginaba que su vida cambiaría ese día. En una intersección caótica de Madrid, una niña, un gesto inesperado y un encuentro que nadie planeó. Ella no sabía quién era él. Él nunca había conocido a alguien como ella. Pero el destino no pregunta, solo mueve las piezas y observa cómo comienza el juego. El sol de la mañana madrileña se filtraba entre los edificios de cristal y acero del distrito financiero, creando un juego de luces y sombras sobre las aceras donde caminaban ejecutivos con prisa y turistas despistados. Julia Serrano ajustó la correa de su bolso sobre el hombro, respiró profundo y consultó su reloj una vez más. Faltaban 15 minutos para la entrevista más importante de su vida. A sus 32 años, Julia había aprendido a caminar con determinación por las calles de Madrid, pero esa mañana sus pasos llevaban una carga extra de nerviosismo. La posición de secretaria personal del CEO de Valverde Industries representaba mucho más que un trabajo. Era la oportunidad de reconstruir su vida después de meses de incertidumbre financiera. Sus tacones resonaban contra el pavimento mientras repasaba mentalmente las respuestas que había preparado. Conocía cada detalle de la empresa, su expansión internacional, sus proyectos de sostenibilidad, incluso los rumores sobre la personalidad enigmática de su director ejecutivo, Hugo Valverde. Un hombre de quien se decía que era brillante, implacable y completamente dedicado a los negocios. El semáforo cambió a verde y Julia se unió al flujo de peatones que cruzaban la amplia avenida. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de cabello castaño claro y una pequeña figura que se separaba del grupo de adultos, corriendo directamente hacia el tráfico que se acercaba a gran velocidad. Sin pensarlo dos veces, Julia se lanzó hacia adelante. El tiempo pareció ralentizarse mientras sus brazos se extendían para alcanzar a la niña, que no podía tener más de 5 años. El chirrido de frenos llenó el aire, seguido por el grito ahogado de los transeúntes. Julia logró atrapar a la pequeña y rodar con ella hacia la acera, protegiéndola con su cuerpo del impacto. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Estás bien, cariño?, Julia jadeó incorporándose para revisar a la niña que temblaba entre sus brazos. Tenía ojos verdes brillantes, enmarcados por largas pestañas, y un rostro que irradiaba una mezcla de susto y curiosidad. «Sí», murmuró la niña con voz temblorosa. «Papá me dijo que no corriera, pero vi un globo volando y...» «Shh, está bien. Ya pasó». Julia la tranquilizó acariciando suavemente su cabello. «¿Cómo te llamas?» «Sofía Valverde», respondió la niña, y Julia sintió que su estómago se contraía. «Valverde, como la empresa, como el CEO con quien tenía una cita en...» Consultó su reloj con horror. 8 minutos. «¿Dónde está tu papá, Sofía?» «En una reunión muy importante», explicó la niña, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. «La señora que me cuida se fue a comprar café y yo quería ver el globo». Una sirena se acercaba. Julia se dio cuenta de que varios transeúntes habían llamado a emergencias y pronto el lugar estaría lleno de policías y paramédicos. Su entrevista tendría que esperar. «Sofía, vamos a llamar a tu papá, ¿de acuerdo?» La niña asintió y le dio un número que Julia marcó con manos temblorosas. 3 tonos. 4. «Valverde», contestó una voz profunda y autoritaria que hizo que a Julia se le erizara la piel. «Señor Valverde, soy Julia Serrano. Estoy con su hija Sofía. Ella está bien, pero hubo un pequeño accidente. ¿Dónde están?» La voz se había vuelto tensa, casi peligrosa. Julia le dio la dirección exacta y colgó. Mientras esperaban, abrazó a Sofía y la tranquilizó con palabras suaves, notando que la niña se aferraba a ella como si fuera un salvavidas. Los paramédicos llegaron primero, seguidos por la policía. Julia explicó la situación mientras Sofía se negaba a soltarla. Cuando los oficiales sugirieron que la niña debía ir con ellos hasta que llegara su padre, Sofía se aferró aún más fuerte a Julia. «Por favor, no me deje», susurró la pequeña. «Usted me salvó. Quiero quedarme con usted». Julia miró a los policías,
quienes asintieron con comprensión. «Iremos todos juntos a la comisaría», explicó uno de ellos. «Allí esperaremos al padre». En el coche patrulla, Sofía se acurrucó contra Julia, que sintió una ternura inesperada hacia esta niña que acababa de conocer. Había algo en sus ojos verdes, en su manera de hablar, que la conmovía profundamente. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Sofía de repente. «No, cariño, pero siempre me han gustado mucho los niños. Mi papá dice que las personas buenas se reconocen por cómo tratan a los niños. Usted debe ser muy buena». Julia sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez perder esa entrevista no sería tan terrible después de todo. 20 minutos después, cuando las puertas de la comisaría se abrieron con un estruendo, Julia supo inmediatamente que Hugo Valverde había llegado. Hugo Valverde irrumpió en la comisaría como una tormenta contenida. Su imponente figura de 1,90 m llenó el espacio, y Julia sintió inmediatamente la fuerza de su presencia. Vestía un traje de corte impecable que realzaba su físico atlético, pero era su rostro lo que la dejó sin aliento. Rasgos cincelados, mandíbula fuerte y unos ojos oscuros que parecían capaces de atravesar el alma. «¿Dónde está mi hija?». Su voz resonó con una autoridad que hizo que todos en la sala se volvieran hacia él. «¡Papá!». Sofía se desprendió de los brazos de Julia y corrió hacia su padre, quien se agachó inmediatamente para recibirla. Y por un momento, la máscara de control se desplomó, revelando un alivio puro y vulnerable. «Mi pequeña», murmuró Hugo, apretándola contra su pecho. «¿Estás herida? ¿Te duele algo?». «No, papá. La señora Julia me salvó». Sofía señaló hacia donde Julia permanecía de pie, sintiéndose de repente muy consciente de su apariencia tras el incidente. Su blusa blanca tenía una pequeña mancha de tierra. Su cabello castaño se había soltado parcialmente del moño elegante que había preparado para la entrevista. Los ojos de Hugo se alzaron para encontrar los suyos, y Julia sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. La intensidad de su mirada era abrumadora, escrutándola con una precisión que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «Usted es Julia Serrano», dijo Hugo, incorporándose lentamente sin soltar a su hija. No era una pregunta. «Sí, señor Valverde». Julia logró mantener su voz firme a pesar del nerviosismo que la invadía. «Siento mucho lo que pasó. Yo estaba yendo a una entrevista en mi empresa». Hugo la interrumpió, y Julia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía saber eso? El oficial que había tomado la declaración se acercó a ellos. «Señor Valverde, según todos los testigos, la señorita Serrano actuó con valentía excepcional. Se arriesgó sin dudarlo para salvar a su hija». Hugo asintió, sin apartar la mirada de Julia. «¿Está herida?». «Solo algunos raspones menores», respondió Julia, tocando inconscientemente su codo donde había golpeado el pavimento. «Papá, ella es muy buena», intervino Sofía, tomando la mano de su padre. «Me cuidó como si fuera su mamá. Me abrazó cuando tenía miedo y me dijo que todo iba a estar bien». Algo cambió en la expresión de Hugo. La dureza se suavizó ligeramente, como si las palabras de su hija hubieran tocado algo profundo en él. «¿Puedo hablar con usted un momento?», le preguntó a Julia, indicándole un área más privada de la comisaría. Julia asintió y lo siguió, muy consciente de cómo él movía su cuerpo con una gracia controlada que hablaba de poder y confianza. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Hugo se volvió hacia ella. «Quiero compensarla por lo que hizo», dijo directamente. «Dígame qué necesita». Julia parpadeó, sorprendida por la frialdad de su tono. «No necesito compensación, señor Valverde. Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No», respondió él con certeza. «No cualquier persona. La mayoría habría dudado, calculado el riesgo. Usted no lo hizo». Sus ojos la estudiaron intensamente. «¿Por qué?». La pregunta la tomó desprevenida. Porque era una niña en peligro. No se piensa en esos momentos, simplemente se actúa». Hugo permaneció en silencio durante largos segundos, como si estuviera procesando no solo sus palabras, sino algo más profundo sobre ella. «La entrevista que tenía en mi empresa», continuó finalmente.
¿Para el puesto de secretaria personal? Sí. Julia sintió que sus mejillas se coloreaban levemente. Obviamente ya no será posible. Lo entiendo. ¿Por qué dice eso? Porque llegué tarde. Porque esto no es exactamente la primera impresión profesional que una aspirante debería dar. Para su sorpresa, Hugo casi sonrió. Casi. ¿Tiene experiencia como secretaria ejecutiva? 5 años en Mendoza y Asociados, 3 años en el despacho de abogados Ruiz Gallardo. Referencias excelentes de ambos lugares. ¿Idiomas? Español nativo, inglés fluido, francés intermedio. ¿Disponibilidad para viajar? Sí. ¿Capacidad para trabajar bajo presión? Julia lo miró directamente a los ojos. Acabo de salvar a su hija del tráfico madrileño. Creo que la presión no es un problema para mí. Esta vez, Hugo sí sonrió. Fue apenas un esbozo, pero transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y considerablemente más atractivo. El puesto es suyo si lo quiere, dijo sin preámbulos. Julia se quedó boquiabierta. ¿Así de simple? Así de simple. Hugo se acercó un paso más, y Julia pudo percibir el aroma sutil de su colonia mezclada con algo más masculino y perturbador. Empezará el lunes. Llegue a las 8 en punto. Mi asistente actual le dará todos los detalles. Señor Valverde, yo... Gracias. No me agradezca todavía, murmuró él, y había algo en su voz que hizo que Julia sintiera un estremecimiento inexplicable. Trabajo muchas horas, viajo constantemente, y mis estándares son muy altos. No todos resisten. Yo no soy todos, respondió Julia con más valentía de la que sentía. Hugo la estudió por un momento más, y Julia tuvo la extraña sensación de que la estaba viendo realmente por primera vez. No, admitió él finalmente. Definitivamente no lo es. El lunes llegó más rápido de lo que Julia había anticipado. Se despertó antes del amanecer. Eligió cuidadosamente un traje azul marino que proyectara profesionalismo sin ser severo, y se dirigió hacia las torres de cristal que albergaban las oficinas de Valverde Industries. La planta ejecutiva ocupaba todo el piso 42, y desde el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, Julia supo que había entrado a un mundo diferente. Todo respiraba lujo discreto y eficiencia. Mármol italiano, maderas nobles y una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. Usted debe ser Julia Serrano, la recibió una mujer elegante de unos 50 años. Soy Carmen Delgado. He sido la asistente del señor Valverde durante los últimos 8 años. Estoy aquí para ponerla al día antes de mi transferencia al departamento internacional. Durante las siguientes 2 horas, Carmen le mostró los sistemas, protocolos y, sobre todo, las peculiaridades de Hugo Valverde. Es un jefe justo pero exigente, explicó mientras revisaban la agenda. No tolera la impuntualidad, valora la discreción por encima de todo, y su café debe estar listo exactamente a las 8:30. 2 azúcares, sin leche. ¿Y su hija?, preguntó Julia tratando de sonar casual. Sofía es su mundo. Carmen sonrió con genuina calidez. Desde que murió su esposa hace 3 años, ha criado a esa niña prácticamente solo. Tiene una niñera, por supuesto, pero cuando Sofía está enferma o tiene algún evento en el colegio, todo lo demás pasa a segundo plano. Julia sintió una punzada de comprensión. Un padre soltero tratando de equilibrar un imperio empresarial con la crianza de una niña pequeña. No era de extrañar que pareciera llevar el peso del mundo sobre sus hombros. A las 8:25, Julia preparó el café exactamente como Carmen le había indicado. A las 8:30, las puertas del ascensor privado se abrieron y Hugo Valverde emergió como una fuerza de la naturaleza. Vestía un traje gris carbón que realzaba su físico imponente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Julia, ella sintió esa familiar descarga eléctrica que la había perturbado durante todo el fin de semana. «Buenos días, señor Valverde», dijo ella, ofreciéndole la taza de café. Hugo tomó el café, dio un sorbo, y por primera vez desde que lo conocía, Julia vio algo parecido a la sorpresa cruzar su rostro. «Perfecto», murmuró, y había una nota de aprobación en su voz que hizo que algo cálido se extendiera por el pecho de Julia. «Carmen me explicó sus preferencias», respondió ella,
tratando de ignorar cómo la simple palabra perfecto en sus labios la afectaba. Los primeros días fueron un torbellino de reuniones, llamadas internacionales y decisiones que movían millones de euros. Julia descubrió rápidamente que Hugo Valverde no era solo un empresario exitoso, era un genio de los negocios con una mente que funcionaba a una velocidad vertiginosa. También descubrió que trabajaba hasta muy tarde, saltándose comidas y empujándose más allá de cualquier límite razonable. El jueves por la noche, cuando eran casi las 10 y él seguía en su oficina revisando contratos, Julia tomó una decisión. «Señor Valverde», dijo, entrando con una bandeja, «le traje algo de cenar». Hugo levantó la vista, con las mangas de su camisa blanca remangadas y el cabello ligeramente despeinado. Se veía cansado, pero devastadoramente atractivo. «No era necesario», murmuró, pero Julia notó cómo sus ojos se fijaron en el sándwich y la sopa caliente. «Ha estado trabajando durante 14 horas», respondió ella con firmeza. «Su cuerpo necesita combustible». Hugo la estudió por un momento, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se preocupara por su bienestar. «¿Siempre cuida así a sus jefes?» «Solo a los que tienen una hija de 5 años esperándolos en casa», respondió Julia sin pensar. Inmediatamente se sonrojó por su atrevimiento. Pero en lugar de molestarse, Hugo sonrió. Era una sonrisa genuina esta vez, que llegaba hasta sus ojos y transformaba completamente su rostro. «Sofía está con su niñera», explicó, tomando un bocado del sándwich. «Pero tiene razón, debería estar en casa». «¿Cómo está ella? ¿Después del susto del otro día?» «Sorprendentemente bien, de hecho». Hugo hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «No ha parado de hablar de usted. Dice que quiere invitarla a cenar para agradecerle apropiadamente». El corazón de Julia se aceleró. «Eso es muy dulce de su parte». «¿Aceptaría?» La pregunta salió más suave de lo que Hugo había pretendido, y Julia captó la vulnerabilidad detrás de ella. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Hugo asintió. Terminó su cena en silencio, y cuando se levantó para irse, se detuvo junto al escritorio de Julia. «Gracias», dijo simplemente, «por la comida y por todo». Sus miradas se sostuvieron durante un momento que se extendió más de lo profesionalmente apropiado. Julia sintió como si pudiera perderse en esos ojos oscuros, como si hubiera secretos allí que valía la pena descubrir. «Buenas noches, señor Valverde», logró decir finalmente. «Hugo», corrigió él suavemente. «Cuando estemos solos, puede llamarme Hugo». Y con eso se fue dejando a Julia con el corazón latiendo acelerado y la certeza inquietante de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El sábado por la noche, Julia se encontró frente a la puerta de un elegante apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca. Había elegido un vestido sencillo pero elegante en color burgundy y llevaba un ramo de flores para Sofía y una botella de vino para Hugo. Cuando la puerta se abrió, fue Sofía quien la recibió, radiante de emoción. «¡Julia, viniste!» La niña se lanzó a sus brazos con una espontaneidad que derritió el corazón de Julia. «Por supuesto que vine, pequeña. Te prometí que lo haría», respondió Julia, abrazándola con ternura. «Sofía, deja que Julia entre antes de asfixiarla», vino la voz divertida de Hugo desde el interior. Cuando Julia levantó la vista, se quedó sin aliento. Hugo vestía unos vaqueros oscuros y una camisa blanca de algodón con las mangas remangadas. Sin el traje formal parecía más joven, más accesible pero no menos atractivo. Si acaso la informalidad resaltaba su físico atlético y le daba un aire más relajado que la hacía sentir nerviosa de una manera completamente diferente. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo Hugo, acercándose para recibir el vino. Cuando sus dedos se rozaron al hacer el intercambio, Julia sintió una chispa eléctrica que recorrió todo su brazo. El apartamento era una mezcla perfecta de elegancia masculina y toques infantiles. Muebles de cuero y madera oscura convivían con juguetes cuidadosamente organizados y dibujos de Sofía enmarcados en las paredes. «¿Hugo cocina?», preguntó Julia, inhalando el aroma delicioso que venía de la cocina. «Papá hace la mejor pasta del mundo», declaró Sofía con orgullo. «Bueno, eso dice él». Hugo rió, y el sonido hizo que algo se removiera en el pecho de Julia.
No sé si del mundo, pero me defiendo. Cuando te conviertes en padre soltero, aprendes rápido o tu hija come cereales todas las noches. Durante la cena, Julia observó la dinámica entre padre e hija. Hugo era paciente, atento, claramente devoto de Sofía. La trataba como a una pequeña persona con opiniones válidas, no como a una niña a la que había que tolerar. Sofía, por su parte, adoraba a su padre, pero también había una madurez en ella que hablaba de responsabilidades tempranas. «Papá trabaja mucho», le contó Sofía a Julia mientras comían, «pero dice que es para que yo pueda tener todo lo que necesito». «Sofía», advirtió Hugo suavemente. «Está bien», sonrió Julia. «Entiendo el trabajo duro. Mi papá también trabajaba muchas horas cuando yo era pequeña». «¿Tu papá también era muy alto y fuerte como el mío?», preguntó Sofía con curiosidad. Julia rió. «No tan alto, pero sí muy fuerte. Y muy protector, como tu papá». Hugo la observaba mientras hablaba con su hija, y Julia era consciente de su escrutinio. Había algo en su mirada que la hacía sentir estudiada y apreciada al mismo tiempo. Después de la cena, mientras Sofía jugaba en su habitación, Hugo y Julia se quedaron en la terraza con una copa de vino, contemplando las luces de Madrid que se extendían hasta el horizonte. «Es una niña extraordinaria», comentó Julia, observando a través de la ventana cómo Sofía organizaba sus muñecas. «Es lo mejor que he hecho en mi vida», respondió Hugo con una voz cargada de emoción. «Después de que murió Elena, pensé que no podría hacer esto solo. Sofía tenía solo 2 años y yo no sabía nada sobre criar a una niña». Julia se volvió hacia él, viendo la vulnerabilidad que raramente mostraba. «¿Puedo preguntar qué pasó?» «Cáncer», dijo simplemente. «Fue rápido, demasiado rápido. Elena era todo luz y risa. Sofía tiene mucho de ella». Hugo tomó un sorbo de vino. «Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Tenía una empresa que dirigir, una hija pequeña que lloraba por su mamá, y yo no tenía ni idea de cómo ser ambas cosas para ella. Pero lo lograste», dijo Julia suavemente. «Sofía es feliz, segura, inteligente. Está llena de amor. Hay días en que me pregunto si es suficiente», confesó Hugo. «Hay cosas que un padre no puede dar, especialmente a una niña». Julia sintió una presión en el pecho. «Hugo, eres un padre maravilloso. Cualquiera puede ver cuánto te ama». Hugo se volvió hacia ella y de repente el espacio entre ellos pareció cargarse de electricidad. «¿Sabes por qué realmente la contraté?» Julia sintió que su respiración se volvía irregular. «¿Por qué?» «Porque cuando vi cómo cuidó a Sofía ese día, cómo la protegió sin conocerla, supe que era alguien especial. Y Sofía la reconoció inmediatamente. Nunca había visto a mi hija conectar tan rápido con alguien». Se acercó un paso más, y Julia pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Y luego, trabajando contigo estas semanas, he visto cómo cuidas de todo el mundo a tu alrededor. Cómo te aseguras de que coma, de que no me mate trabajando. Nadie había hecho eso por mí en mucho tiempo». «Hugo», murmuró Julia, sintiendo que el mundo se reducía a este momento, a este hombre que la miraba como si fuera algo precioso y frágil. «Dígame que no soy el único que siente esto», susurró él, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. Julia cerró los ojos ante el contacto, su piel ardiendo donde él la tocaba. «No eres el único», admitió en un susurro. El momento se rompió cuando Sofía apareció en la terraza, somnolienta y arrastrando su osito de peluche. «Papá, tengo sueño», murmuró la niña. Hugo se apartó inmediatamente, pero no antes de que Julia viera la promesa en sus ojos. Una promesa de algo que ambos sabían que cambiaría todo entre ellos. Las siguientes semanas fueron una tortura exquisita para Julia. La cena en casa de Hugo había cambiado algo fundamental entre ellos, creando una corriente subterránea de tensión que hacía que cada interacción profesional se sintiera cargada de significado. Hugo había empezado a llegar más temprano por las mañanas y Julia se descubrió esperando ansiosamente el momento en que las puertas del ascensor se abrían y él aparecía. Sus buenos días se habían vuelto más suaves. Sus miradas se demoraban un segundo más de lo necesario, y cuando le pasaba documentos,
Sus dedos se rozaban con una frecuencia que no podía ser casual. ¿Has notado que el jefe está diferente?, le comentó Marcos del Departamento de Finanzas un día durante el almuerzo. Menos intimidante, hasta lo vi sonreír el otro día. Julia se sonrojó y cambió de tema, pero la observación la siguió durante todo el día. Era cierto. Hugo había comenzado a mostrar una faceta más humana en la oficina, y ella sabía que tenía algo que ver con lo que había compartido aquella noche en su terraza. El viernes por la noche, cuando ya eran más de las 9 y el edificio estaba prácticamente vacío, Julia entró en el despacho de Hugo para entregarle los informes del día. Lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. «Los informes de la junta directiva», anunció ella, acercándose a su escritorio. «Déjalos ahí», respondió él sin volverse. «Julia». «¿Sí? ¿Puedes venir aquí un momento?». Julia se acercó cautelosamente, muy consciente de que estaban completamente solos. Cuando llegó a su lado, Hugo se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos hizo que se le secara la boca. «He estado pensando», dijo él, su voz más ronca que de costumbre. «¿En qué?», preguntó Julia, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «En aquella noche, en lo que casi pasó». Hugo se acercó un paso más, y Julia pudo percibir su colonia mezclada con algo más masculino y perturbador, en lo que quería que pasara. «Hugo, nosotros no podemos», empezó Julia, pero su protesta sonó débil incluso a sus propios oídos. «¿Por qué no?». Su mano se alzó para acariciar su mejilla, exactamente como había hecho aquella noche. «Dame una razón que no sea que trabajas para mí». Julia cerró los ojos, luchando contra la manera en que su cuerpo respondía a su toque. «Porque es complicado. Porque Sofía te adora», interrumpió Hugo. «No ha parado de preguntar cuándo vas a volver a casa». «Esa es exactamente la razón», susurró Julia, abriendo los ojos para encontrar los suyos. «Es una niña pequeña que ya ha perdido demasiado. No puedo ser otra persona que desaparece de su vida». «¿Quién dice que vas a desaparecer?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y promesas no dichas. Hugo se acercó aún más, hasta que Julia pudo sentir su respiración contra su frente. «Julia», murmuró él, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria. Ella levantó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos hizo que toda su resistencia se desmoronara. Hugo se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero Julia no se movió. No podía moverse. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso empezó suave, tentativo, pero cuando Julia respondió envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, Hugo la atrajo contra su cuerpo con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus labios eran cálidos y seguros, moviéndose contra los suyos con una pasión contenida que habló de semanas de deseo reprimido. Julia se perdió en la sensación, en el calor de su cuerpo contra el suyo, en la manera en que sus manos grandes la rodearon como si fuera algo precioso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Hugo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «He querido hacer eso desde el momento en que te vi en esa comisaría», confesó él. «Hugo», comenzó Julia, pero él la silenció con un dedo sobre sus labios. «Sé que es complicado, sé que hay obstáculos, pero no puedo fingir que esto no existe entre nosotros». Julia sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos. «Tengo miedo», susurró. «¿De qué?». «De que esto sea solo intensidad del momento, de que cuando pase la novedad te des cuenta de que soy solo tu secretaria». Hugo la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «Julia, eres muchas cosas, pero solo mi secretaria no es una de ellas. Eres la mujer que salvó a mi hija sin pensarlo 2 veces. Eres quien se asegura de que coma cuando trabajo hasta tarde. Eres quien hace que Sofía se ilumine cuando menciona tu nombre». Su voz se suavizó. «Eres quien ha hecho que vuelva a sentirme vivo después de 3 años». Las palabras de Hugo resonaron en el corazón de Julia, pero también trajeron consigo el peso de la realidad. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Con la empresa? ¿Con lo que dirá la gente? Hugo se quedó en silencio por un momento, y Julia vio la lucha en sus ojos.
Finalmente, él suspiró. No lo sé, admitió con honestidad, pero sé que no quiero que esto termine antes de que siquiera comience. Julia asintió lentamente. Yo tampoco. Hugo sonrió entonces, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Entonces empecemos despacio, con cuidado. ¿Con cuidado?, repitió Julia, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Con todo el cuidado del mundo, prometió él inclinándose para besar suavemente su frente. Porque tanto Sofía como tú se merecen eso. Cuando Julia salió de la oficina esa noche, sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pudiera encontrar del otro lado. 2 semanas después del beso que había cambiado todo entre ellos, Hugo anunció que tenía que viajar a Barcelona para cerrar un importante acuerdo de fusión. Julia esperó las instrucciones habituales para coordinar su agenda durante su ausencia, pero en su lugar, Hugo la sorprendió. «Quiero que me acompañes», dijo, entrando en su oficina el lunes por la mañana. «¿A Barcelona?». Julia levantó la vista de su ordenador, sintiendo inmediatamente cómo su pulso se aceleraba. «Son 3 días de reuniones intensas. Necesitaré que estés ahí para coordinar todo». Hugo se acercó a su escritorio y añadió más bajo. «Y también quiero que estés ahí». La honestidad en su voz hizo que algo se removiera en el pecho de Julia. Durante las 2 semanas anteriores, habían mantenido una fachada de profesionalismo durante el día, pero las tensiones eran palpables. Las miradas que se sostenían demasiado tiempo, los roces aparentemente casuales, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguien más entraba en la habitación. ¿Habitaciones separadas?, preguntó Julia, tratando de sonar práctica, aunque su corazón latía acelerado. «Por supuesto», respondió Hugo, pero había algo en sus ojos que sugería que ambos sabían que las habitaciones separadas no cambiarían la electricidad que chisporroteaba entre ellos. El miércoles volaron a Barcelona en el jet privado de la empresa. Julia había viajado en primera clase antes, pero nunca en un avión privado, y no pudo evitar sentirse impresionada por el lujo discreto del interior. «¿Nervioso por las negociaciones?», le preguntó a Hugo mientras sobrevolaban los Pirineos. «No por las negociaciones», respondió él, mirándola intensamente. «¿Y tú? ¿Nerviosa?». Julia sabía que no se refería solo al viaje de trabajo. «Un poco», admitió. Hugo extendió su mano sobre la pequeña mesa que los separaba, y después de un momento de duda, Julia puso la suya sobre la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su brazo. «No tienes que estarlo», dijo él suavemente. «Vamos a ir a tu ritmo». Las reuniones del primer día fueron agotadoras. Hugo estaba en su elemento, navegando las complejas negociaciones con una brillantez que Julia no pudo evitar admirar. Ella tomó notas, coordinó llamadas y se aseguró de que todo fluyera sin problemas. Pero también fue muy consciente de la manera en que Hugo la incluía en las discusiones, valorando su opinión y haciéndola sentir como parte del equipo, no solo como apoyo. Cuando finalmente regresaron al hotel a las 10 de la noche, ambos estaban exhaustos. El hotel era elegante y discreto, con habitaciones una al lado de la otra en el piso ejecutivo. «Cena rápida en el restaurante del hotel», sugirió Hugo mientras esperaban el ascensor. «Me parece perfecto», asintió Julia, muy consciente de que prolongar la noche significaba prolongar esta intimidad que se había construido durante el día. El restaurante era tenue y romántico, con vistas a las luces de Barcelona que centelleaban como estrellas. Pidieron una cena ligera y una botella de vino tinto, y por primera vez en todo el día, Julia sintió que podían relajarse. «Has estado increíble hoy», le dijo Hugo levantando su copa en un brindis silencioso. «Solo hice mi trabajo», respondió Julia, sonrojándose levemente. «No, hiciste mucho más que eso. La forma en que manejaste la crisis con los documentos de Barcelona Industrial, cómo suavizaste las tensiones cuando Mendoza se puso difícil. Eres excepcional en lo que haces». Julia sintió una calidez que no tenía nada que ver con el vino. «Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti». «¿Por qué?», preguntó Hugo inclinándose ligeramente hacia adelante. «Porque eres el hombre más inteligente que conozco», respondió Julia con honestidad. «Y porque tu opinión me importa más de lo que debería».
Hugo estiró su mano a través de la mesa y tomó la suya. «Julia, hay algo que necesito decirte». El tono serio de su voz hizo que ella lo mirara con atención. «Estos días, trabajando contigo, viendo cómo manejas todo, cómo me complementas, no es solo atracción física lo que siento por ti. Es mucho más profundo que eso». El corazón de Julia comenzó a latir más fuerte. «Hugo, sé que es pronto, sé que la situación es complicada, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo algo casual para mí». Julia sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos. «Para mí tampoco es casual», susurró. Hugo apretó su mano. «Entonces, ¿qué hacemos?». Julia lo miró a través de la mesa. Este hombre que había llegado a significar tanto para ella en tan poco tiempo. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la esperanza, y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. «Dejamos de tener miedo», dijo simplemente. Hugo sonrió entonces, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. «¿Estás segura?». «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». Cuando subieron juntos en el ascensor hacia sus habitaciones, la tensión era palpable. Se detuvieron frente a la puerta de Julia y por un momento ninguno de los dos se movió. «Julia», murmuró Hugo acercándose hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. Ella levantó la vista hacia él, y cuando vio la pregunta en sus ojos, asintió silenciosamente. Esta vez, cuando Hugo la besó, no hubo dudas, no hubo interrupciones. Solo la certeza de dos personas que habían encontrado algo real y valioso en el momento menos esperado de sus vidas. La puerta de la habitación de Julia se cerró suavemente detrás de ellos, y por un momento permanecieron inmóviles en la penumbra, conscientes de la magnitud del paso que estaban a punto de dar. Hugo alzó sus manos para enmarcar el rostro de Julia, sus pulgares acariciando delicadamente sus mejillas. «¿Estás segura?», susurró, su voz ronca de emoción contenida. En lugar de responder con palabras, Julia se puso de puntillas y lo besó, vertiendo en ese beso todos los sentimientos que había estado guardando. Hugo respondió inmediatamente, atrayéndola contra su cuerpo como si temiera que fuera a desvanecerse. Sus labios se movían juntos con una urgencia desesperada, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido. Julia sentía el calor de su piel a través de la camisa, la solidez de su pecho contra el suyo, y se maravilló de lo perfecto que se sentía estar entre sus brazos. «Julia», murmuró Hugo contra sus labios, su nombre sonando como una oración. Sus manos descendieron por su espalda memorizando cada curva, cada línea de su cuerpo. Ella respondió enredando sus dedos en su cabello, sintiendo la textura sedosa entre sus manos. Cuando él profundizó el beso, Julia sintió que se derretía, que todas sus defensas se desmoronaban ante la intensidad de lo que compartían. «Eres hermosa», susurró Hugo, separándose apenas lo suficiente para mirarla a los ojos, «tan hermosa que a veces me duele mirarte». Las palabras de Hugo la conmovieron profundamente. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que raramente mostraba, que le dijo que esto era tan nuevo y aterrador para él como lo era para ella. Se movieron juntos hacia la cama, cada paso medido, cada caricia deliberada. No había prisa, era como si ambos entendieran que este momento merecía ser saboreado, recordado. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, fue con una ternura y una pasión que ninguno de los dos había experimentado antes. Hugo la tocaba como si fuera algo precioso, explorando cada centímetro de su piel con reverencia, mientras Julia descubría que amar a alguien completamente podía ser tan abrumador como liberador. Después, yacieron entrelazados en la oscuridad, con la respiración aún irregular y los corazones latiendo al unísono. Hugo trazaba círculos perezosos en el hombro desnudo de Julia, mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente. «En que esto cambia todo», respondió Julia con honestidad, «y en que no me arrepiento». Hugo se incorporó ligeramente para poder mirarla. «Yo tampoco me arrepiento, pero tienes razón, esto cambia todo». «¿Te asusta?». «Terrifica», admitió Hugo con una sonrisa. «No he sentido algo así desde Elena, y nunca pensé que volvería a sentirlo». Julia sintió una punzada de algo que no era exactamente celos,
sino más bien una comprensión profunda de lo que significaba para Hugo abrirse nuevamente al amor. ¿Crees que ella habría aprobado?, preguntó Julia suavemente. Hugo consideró la pregunta seriamente. Creo que Elena habría querido que Sofía y yo fuéramos felices, y contigo soy más feliz de lo que he sido en años. Se quedaron despiertos hasta altas horas, hablando en susurros sobre todo y nada, compartiendo historias de su pasado, sueños para el futuro. Julia le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, sobre cómo había llegado a Madrid con grandes ambiciones y pocos recursos. Hugo le habló de los primeros días duros después de la muerte de Elena, de las noches en vela con Sofía, de cómo había enterrado su dolor en el trabajo. «Sofía va a estar tan feliz», murmuró Julia cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas. «¿Crees que es demasiado pronto para decírselo?» «Creo que Sofía ya lo sabe», sonrió Julia. «Los niños ven cosas que los adultos tratamos de esconder». Hugo la besó suavemente en la frente. «Te amo, Julia», dijo simplemente, y las palabras cayeron entre ellos como piedras preciosas. «Yo también te amo», respondió ella, sintiendo que su corazón se llenaba de una felicidad que no había sabido que era posible. Cuando finalmente se durmieron, enlazados en los brazos del otro, ambos sabían que habían encontrado algo que valía la pena cualquier complicación que pudiera venir. Los 2 meses siguientes fueron los más felices de la vida de Julia. Mantenían su relación en secreto en la oficina, pero fuera del trabajo se habían convertido en una familia. Julia pasaba los fines de semana en casa de Hugo, cocinando con Sofía, leyendo cuentos antes de dormir y descubriendo la alegría de ser parte de algo más grande que ella misma. Sofía había aceptado la presencia de Julia con una naturalidad que conmovía a ambos adultos. «¿Julia va a ser mi nueva mamá?», le había preguntado a Hugo una tarde, con la honestidad directa de los niños. «¿Te gustaría que lo fuera?», había respondido Hugo con cuidado. «Sí», había sido la respuesta inmediata de Sofía. «Ella me quiere mucho, y yo la quiero a ella». En el trabajo, mantener las apariencias era más difícil de lo que habían anticipado. Julia se sorprendía a sí misma mirando a Hugo durante las reuniones, recordando cómo se habían despertado abrazados esa mañana. Hugo, por su parte, tenía que esforzarse para no tocarla cuando le pasaba documentos, para no dejar que sus miradas se prolongaran demasiado. «Creo que deberías considerar transferirme a otro departamento», le sugirió Julia una tarde, después de que casi los pillaran besándose en su oficina. «¿Por qué?». Hugo se apartó frunciendo el ceño. «Porque esto es cada vez más difícil de ocultar y porque no quiero que tu reputación se vea comprometida». Hugo la tomó de las manos. «Mi reputación no me preocupa. Lo que me preocupa es perderte». «No me vas a perder», le aseguró Julia, «pero quizás deberíamos ser más cuidadosos». Fue una decisión que ambos lamentarían. El miércoles por la mañana, Julia llegó al trabajo para encontrar a Sofía en la oficina de Hugo, con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Julia, arrodillándose junto a la niña. «Mi maestra está enferma y no hay colegio hoy», explicó Hugo, luciendo estresado. «La niñera no puede venir hasta la tarde, y yo tengo la reunión con los inversores japoneses». «Yo puedo cuidarla», ofreció Julia inmediatamente. «Julia, no puedes cancelar tu día de trabajo por...». «Claro que puedo», interrumpió Julia firmemente. «Sofía es más importante que cualquier reunión». Hugo la miró con una expresión de gratitud tan intensa que Julia sintió que se le encogía el corazón. Pasaron el día juntas, Julia trabajando desde casa mientras Sofía dibujaba y jugaba. Por la tarde decidieron ir al parque, donde Sofía podría correr y jugar antes de que Hugo llegara a recogerla. Fue en el parque donde el fotógrafo los encontró. Julia no se dio cuenta de que los estaban fotografiando hasta que fue demasiado tarde. Ella y Sofía estaban sentadas en un banco, con Sofía acurrucada contra su lado mientras Julia le leía un cuento. Cuando Hugo llegó, se acercó a ellas con una sonrisa. Se inclinó para besar a Julia suavemente en los labios y luego alzó a Sofía en sus brazos. Parecía una escena familiar perfecta, y eso era exactamente el problema. La foto apareció en los tabloides al día siguiente con el titular «El magnate soltero más codiciado de España, casado por su secretaria».
Julia se enteró cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar a las 7 de la mañana. Cuando finalmente contestó, era Hugo y su voz sonaba tensa. ¿Has visto los periódicos? No, acabo de despertarme. ¿Qué pasa? Nos fotografiaron ayer en el parque. Están especulando sobre nuestra relación. Julia sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué dicen exactamente? Que eres una cazafortunas que se aprovechó de tu posición para seducirme, que estás usando a Sofía para llegar a mí. Las palabras la golpearon como una bofetada. Hugo, yo nunca... Tú sabes que yo no... Sé que no es verdad, la interrumpió Hugo rápidamente. Pero esto es complicado, Julia. La junta directiva va a tener preguntas. Los accionistas van a preocuparse por mi juicio profesional. Julia sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué estás diciendo? Hubo un silencio prolongado. Estoy diciendo que quizás deberíamos tomar un descanso, hasta que las cosas se calmen. ¿Un descanso? Julia no podía creer lo que estaba escuchando. Hugo, ¿me estás diciendo que lo que compartimos anoche no significó nada? ¿Que vas a dejar que unos periodistas amarillistas destruyan lo que hemos construido? No es tan simple, Julia. Tengo responsabilidades. Tengo una empresa que proteger, una hija que criar. ¿Y yo no formo parte de eso? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Julia. Sofía no cuenta. Su felicidad no importa. Por supuesto que importa, pero no lo suficiente, terminó Julia. No lo suficiente para que me defiendas. No lo suficiente para que luches por nosotros. Julia, por favor, entiende. Entiendo perfectamente, dijo Julia, su voz quebrándose. Entiendo que cuando las cosas se ponen difíciles, no estás dispuesto a estar conmigo. Entiendo que prefieres proteger tu imagen antes que proteger lo que tenemos. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Hugo? Hacerme creer que era parte de tu familia. Hacerme amar a tu hija como si fuera mía. Hacerme enamorarme de ti cuando sabías que a la primera dificultad me abandonarías. Julia colgó el teléfono y se derrumbó en sollozos, dándose cuenta de que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a la niña que había llegado a considerar su hija. Los días siguientes fueron un infierno para Julia. Presentó su renuncia por escrito, efectiva inmediatamente, y se refugió en su pequeño apartamento, ignorando las llamadas constantes de Hugo. No podía soportar la idea de verlo todos los días, fingiendo que entre ellos solo había una relación profesional cuando su corazón se rompía cada vez que pensaba en él. Pero lo que más la destrozaba era pensar en Sofía. ¿Cómo le explicaría Hugo que Julia había desaparecido de sus vidas? ¿Entendería la niña que no había sido culpa suya? Al tercer día, su amiga Carmen la visitó, trayendo café y pasteles. «Tienes que comer algo», insistió Carmen, observando el estado deplorable de Julia. «Y tienes que contarme qué pasó realmente». Julia le contó todo entre lágrimas. El amor que había encontrado con Hugo, la conexión especial con Sofía, y cómo todo se había desmoronado por una fotografía malinterpretada. «Ese hombre es un idiota», declaró Carmen con vehemencia. «¿Cómo puede elegir la opinión de extraños por encima de la felicidad de su propia hija?» «No es tan simple», defendió Julia débilmente. «Tiene responsabilidades, presiones que yo no entiendo». «El amor también es una responsabilidad», replicó Carmen. «Y si realmente te ama, debería estar luchando por ti, no escondiéndose». Mientras tanto, en la oficina de Valverde Industries, Hugo atravesaba sus propios tormentos. La nueva asistente temporal que habían contratado era eficiente, pero no entendía sus necesidades como Julia. Más importante aún, cada vez que miraba el escritorio vacío donde ella solía sentarse, sentía como si le hubieran arrancado una parte del alma. «Papá, ¿por qué Julia no viene más a casa?», le preguntó Sofía durante el desayuno del viernes. Sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de confusión y tristeza. Hugo sintió que se le encogía el corazón. «Julia está ocupada con otras cosas, pequeña. ¿Está enojada conmigo?». La voz de Sofía se quebró ligeramente. «¿Hice algo malo?». «No, mi amor, tú no hiciste nada malo». Hugo se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos. «Julia te quiere mucho». «Entonces, ¿por qué no viene?».
Los domingos eran más divertidos cuando ella estaba aquí, y tú sonríes más cuando ella está contigo. Las palabras inocentes de su hija fueron como dagas en el corazón de Hugo. Sofía tenía razón. Julia había traído luz a sus vidas. Había hecho que su casa se sintiera como un hogar real por primera vez desde la muerte de Elena. Esa noche, después de acostar a Sofía, Hugo se quedó despierto repasando los eventos de la semana. Los tabloides ya habían perdido interés en la historia, pasando a otro escándalo. La junta directiva había hecho algunas preguntas, pero nada que no pudiera manejar. Sus miedos sobre el impacto en la empresa se habían demostrado exagerados, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido a Julia por su cobardía, y peor aún, había decepcionado a su hija. El sábado por la mañana, Sofía se despertó con fiebre. No era nada grave, solo un resfriado, pero se aferró a Hugo con una desesperación que lo alarmó. «Quiero a Julia», lloró Sofía entre toses. Ella sabía cómo hacer que me sintiera mejor cuando tenía pesadillas. Ella me cantaba y me traía té con miel. Hugo sintió que el peso de su error lo aplastaba. Había sido tan egoísta, tan centrado en proteger su imagen, que había sacrificado la felicidad de las dos personas que más amaba en el mundo. Esa tarde, mientras Sofía dormitaba, Hugo tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, sabiendo que había herido a Julia y privado a Sofía del amor que tanto necesitaba. Tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas, incluso si eso significaba humillarse públicamente. Comenzó a hacer llamadas, utilizando todos sus contactos para averiguar dónde estaba Julia. Cuando finalmente la localizó, supo que tendría que hacer algo drástico para demostrarle que había estado equivocado. El domingo por la noche, Hugo se sentó junto a la cama de Sofía, que ya se sentía mejor pero seguía preguntando por Julia. «Pequeña», le dijo suavemente, «¿qué te parecería si papá tratara de traer a Julia de vuelta?» Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en días. «¿En serio? ¿Crees que ella querría volver?» «No lo sé», admitió Hugo honestamente. «Papá cometió un error muy grande, pero voy a intentar arreglarlo». «¿La amas, papá?» La pregunta directa de su hija lo tomó por sorpresa, pero Hugo respondió con total honestidad. «Sí, mi amor, la amo mucho». «Entonces tienes que decírselo», declaró Sofía con la sabiduría simple de los niños. «Y tienes que pedirle perdón. Cuando yo hago algo malo, tú me dices que pedir perdón es lo correcto». Hugo sonrió, maravillándose de cómo su hija de 5 años podía ver tan claramente lo que él había complicado tanto. «Tienes razón, pequeña. Mañana voy a buscar a Julia y le voy a pedir perdón. ¿Y si ella no quiere hablar contigo?» Hugo consideró la pregunta seriamente. «Entonces tendré que demostrarle que realmente he cambiado, que estoy dispuesto a luchar por nosotros, sin importar lo que diga la gente». Sofía asintió solemnemente. «Yo también le voy a pedir perdón por no protegerla de las personas malas que dijeron cosas feas sobre ella». El corazón de Hugo se llenó de orgullo por su hija y al mismo tiempo de determinación. Mañana comenzaría a luchar por recuperar a la mujer que amaba y no se detendría hasta conseguirlo. Julia trataba de reconstruir su vida. Había conseguido algunas entrevistas de trabajo y estaba considerando una oferta de una empresa más pequeña cuando Carmen la convenció de salir a cenar. «Necesitas distraerte», insistió su amiga. «Llevamos una semana entera viendo películas románticas y comiendo helado. Es hora de volver al mundo real». Eligieron un restaurante acogedor en Malasaña, uno de esos lugares con mesas pequeñas y ambiente íntimo que Julia normalmente habría evitado en su estado actual. Pero Carmen tenía razón. Necesitaba empezar a sanar. Estaban en medio de la cena, riéndose por primera vez en días de una anécdota de Carmen sobre su último desastre romántico, cuando Julia sintió que se le helaba la sangre. Hugo acababa de entrar al restaurante, con Sofía de la mano. «Julia», susurró Carmen, siguiendo su mirada. «¿Quieres que nos vayamos?» Pero ya era demasiado tarde. Sofía había visto a Julia y había soltado la mano de su padre, corriendo hacia su mesa. «Julia», gritó la niña, lanzándose a sus brazos. «Te he echado tanto de menos. ¿Por qué no vienes a casa? Papá está triste y yo también». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a la pequeña.
Yo también te he echado de menos, cariño, murmuró, respirando el familiar aroma a champú de bebé y dulzura que siempre la consolaba. Sofía, la voz de Hugo llegó desde detrás de ellas, cargada de emoción. Deja que Julia cene con su amiga. Julia levantó la vista, y el impacto de ver a Hugo después de una semana de ausencia la golpeó como un puñetazo. Se veía cansado, había ojeras bajo sus ojos, y algo en su postura sugería una vulnerabilidad que no había visto antes. «Está bien», logró decir Julia, aunque su voz temblaba. «Hola, Hugo». «Hola, Julia». Hugo se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Podemos hablar? Solo un momento». Carmen se levantó inmediatamente. «Yo voy a llevar a Sofía a ver los pescados del acuario», anunció, tomando la mano de la niña. «Volvemos en un rato». Julia se quedó sola con Hugo, quien se sentó lentamente en la silla que Carmen había dejado vacía. Por un momento, ninguno de los dos habló. «Te ves bien», dijo Hugo finalmente, aunque sus ojos veían más allá de la superficie, notando las ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente. «Tú no», respondió Julia con honestidad brutal. «¿Está todo bien? ¿Sofía está bien?» «Sofía está, como puedes imaginar, pregunta por ti constantemente». Hugo se pasó una mano por el cabello. «Y yo no estoy bien, Julia. No he estado bien desde que te fuiste». Julia sintió una punzada de dolor, pero se mantuvo firme. «Hugo, no puedes aparecer aquí y esperar que...» «No espero nada», la interrumpió él. «Solo quiero que sepas que me equivoqué. Completamente. Fui un cobarde y te herí, y herí a Sofía, por proteger algo que al final no valía la pena proteger». «¿Algo que no valía la pena?» Julia lo miró con incredulidad. «Hugo, estamos hablando de tu empresa, de tu reputación, de todo por lo que has trabajado. Y ninguna de esas cosas significa nada sin ti», dijo Hugo con una intensidad que la dejó sin aliento. «Julia, esta semana sin ti ha sido el infierno. No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo hacer nada excepto pensar en lo estúpido que fui». Julia sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Hugo, no puedes hacer esto. No puedes venir aquí y decir estas cosas cuando ya tomaste tu decisión». «Tomé la decisión equivocada», dijo él con firmeza, «y estoy aquí para arreglarla». Antes de que Julia pudiera responder, Hugo se levantó de su silla. Para su horror se arrodilló junto a su mesa, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué estás haciendo?», siseó Julia, consciente de que otros comensales habían comenzado a mirar. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Hugo, su voz clara y fuerte. «Julia Serrano, te amo. Amo tu generosidad, tu coraje, la manera en que cuidas de todo el mundo a tu alrededor. Amo cómo haces que Sofía se ría, cómo me haces sentir vivo otra vez». El restaurante había quedado en completo silencio. Julia era consciente de que todos los estaban mirando, pero no podía apartar la vista de los ojos de Hugo. «Me equivoqué al dejarte ir», continuó Hugo. «Me equivoqué al priorizar mi imagen por encima de nuestro amor, y me equivoqué al pensar que podía vivir sin ti». «Hugo, levántate», murmuró Julia, pero no había fuerza real en su voz. «No hasta que me perdones», respondió él con determinación. «No hasta que aceptes darme otra oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que tú y Sofía se merecen». Julia miró a su alrededor y vio las caras expectantes de los otros comensales, algunos con teléfonos levantados. Mañana probablemente estarían en todos los periódicos otra vez. «¿Sabes que nos están fotografiando?», le preguntó suavemente. Hugo sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Que lo hagan. Quiero que todo el mundo sepa que amo a Julia Serrano, que está destinada a ser mi esposa, la madre de mi hija, y que cualquiera que tenga algo que decir sobre eso puede dirigirse directamente a mí». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Julia. «Hugo, dime que me perdonas», suplicó él. «Dime que me vas a dar otra oportunidad». Julia lo miró a los ojos y vio la verdad allí. El amor, el arrepentimiento, la determinación. Vio al hombre que había estado esperando toda su vida, el que había estado dispuesto a humillarse públicamente por ella. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, te perdono». El restaurante estalló en aplausos cuando Hugo se levantó y la besó.
un beso lleno de promesas, de segundas oportunidades y de un amor que había sobrevivido a la primera tormenta real. La mañana siguiente, las fotos de la declaración pública de Hugo estaban en todas las portadas de Madrid. Pero esta vez, el tono era completamente diferente. Los titulares hablaban de el gesto romántico del año y un amor que vence todos los obstáculos. Julia despertó en los brazos de Hugo en su apartamento, con Sofía durmiendo entre ellos. La niña había insistido en no separarse de Julia ni un momento después del restaurante, como si temiera que pudiera desaparecer otra vez. «Buenos días, hermosa», murmuró Hugo, besando suavemente su frente. «Buenos días», respondió Julia, sintiendo una felicidad que había creído perdida para siempre. «¿Cómo te sientes después de tu actuación de anoche?» «Como si fuera la primera vez en mi vida que he hecho algo completamente correcto», respondió él con sinceridad. Sofía se despertó en ese momento, sonriendo al ver a Julia a su lado. «¿Ya no te vas a ir más?», preguntó con la preocupación típica de una niña que había experimentado pérdida. «No, mi amor», le aseguró Julia, acariciando su cabello. «No me voy a ir a ninguna parte». Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática, pero esta vez Hugo enfrentó cada entrevista, cada pregunta, con orgullo. Habló abiertamente de su amor por Julia, de cómo ella había transformado sus vidas y de sus planes para el futuro. «¿No le preocupa que la gente pueda pensar que se casó por interés?», le preguntó un periodista durante una entrevista televisiva. «Cualquiera que conozca a Julia durante 5 minutos se daría cuenta de que es incapaz de algo así», respondió Hugo firmemente. «Es la mujer más íntegra, generosa y valiente que he conocido. Mi hija y yo tuvimos la suerte de que ella nos eligiera». Julia, viendo la entrevista desde casa con Sofía, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Papá te quiere mucho», observó Sofía, acurrucándose contra Julia. «Y yo también. Y yo los quiero a ustedes dos más que a nada en el mundo», respondió Julia abrazando a la niña. En la oficina, Hugo había tomado la decisión de que Julia no regresara como su secretaria. En lugar de eso, le ofreció un puesto en el Departamento de Relaciones Públicas, donde sus habilidades naturales para las personas y su inteligencia emocional podrían brillar. «No quiero que nadie pueda decir jamás que aprovechaste tu relación conmigo profesionalmente», le explicó. «Quiero que tengas tu propio éxito, tu propia carrera». Julia aceptó, emocionada por la oportunidad de crecer profesionalmente mientras construía su nueva vida con Hugo y Sofía. Las noches se convirtieron en una rutina preciosa. Julia se mudó oficialmente al apartamento de Hugo y juntos crearon nuevas tradiciones familiares. Cocinar juntos, ayudar a Sofía con sus tareas, leer cuentos antes de dormir. Una noche, mientras preparaban la cena, Sofía hizo una pregunta que había estado esperando. «Julia, ¿puedo llamarte mamá?». Julia se detuvo con las lágrimas instantáneamente llenando sus ojos. Miró a Hugo, quien asintió con una sonrisa emocionada. «Me encantaría, mi niña», logró decir Julia, arrodillándose para abrazar a Sofía. «Me encantaría ser tu mamá». «Bien, ahora ya tengo mamá otra vez», declaró Sofía con satisfacción. «Y papá tiene a alguien que lo cuide cuando trabaja demasiado». Hugo se acercó a ellas, envolviéndolas a ambas en sus brazos. «Tengo a las dos mujeres más importantes del mundo», murmuró. «No sé qué hice para merecer esto». «Fuiste valiente», le dijo Julia, mirándolo a los ojos. «Cuando importaba, fuiste valiente». Esa noche, después de acostar a Sofía, Hugo llevó a Julia a la terraza donde habían compartido su primer momento íntimo, el mismo lugar donde todo había comenzado. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Hugo, tomando sus manos. «¿Qué?». Hugo se arrodilló exactamente como había hecho en el restaurante, pero esta vez sacó una pequeña caja de terciopelo. «Julia Serrano, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente parte de esta familia que ya no puedo imaginar sin ti?». Julia miró el anillo, un diamante elegante y clásico, pero lo que realmente la conmovió fue la expresión en el rostro de Hugo. Amor puro, esperanza y una vulnerabilidad que solo mostraba con ella. «Sí», susurró y luego más fuerte, «sí». Cuando Hugo deslizó el anillo en su dedo, Julia supo que había encontrado su hogar.
no solo un lugar, sino un sentimiento, la certeza de ser amada, protegida y de formar parte de algo hermoso y duradero. «Te amo, futura señora Valverde», murmuró Hugo contra sus labios. «Y yo te amo a ti, mi futuro esposo», respondió Julia, sabiendo que las mejores partes de su historia apenas estaban comenzando. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda. Julia había soñado con una ceremonia íntima, pero Hugo insistió en que merecía la celebración más hermosa posible. «Quiero que todo el mundo vea lo orgulloso que estoy de ti», le dijo mientras revisaban las opciones de venues. «Quiero que esta sea la boda de la que hablen durante años». Finalmente, eligieron una finca histórica en las afueras de Madrid, con jardines espectaculares y una capilla antigua que parecía sacada de un cuento de hadas. La fecha se fijó para el otoño, cuando los árboles estarían en sus colores más dorados. Sofía se convirtió en la asistente de boda más entusiasta del mundo. Opinaba sobre todo, desde las flores hasta el menú, y Hugo y Julia la escuchaban con paciencia y diversión. «¿Puedo llevar un vestido igual al de mamá Julia?», preguntó una tarde mientras revisaban fotos de vestidos de novia. «No igual, pero podemos encontrar algo muy especial para ti», prometió Julia. «Vas a ser la dama de honor más hermosa. ¿Y puedo tirar pétalos de rosa?». «Por supuesto, mi amor». Julia había encontrado en Sofía no solo una hija del corazón, sino una compañera de aventuras. La niña la acompañaba a todas las citas de planificación, desde la prueba de vestidos hasta la degustación del menú. «Creo que deberíamos servir helado en lugar de pastel», declaró Sofía durante una de estas citas. «¿Helado?», rió Julia. «¿En una boda formal?». «Sí, a todo el mundo le gusta el helado, y podríamos tener muchos sabores diferentes». Hugo, que había estado escuchando desde el otro lado de la mesa, sonrió. «¿Sabes qué? Helado suena perfecto. Podemos tener pastel de boda para las fotos y helado para comer». Julia lo miró con incredulidad. «¿En serio? Esta boda es sobre nuestra familia», dijo Hugo, tomando su mano. «Si Sofía quiere helado, tendremos helado». En el trabajo, Julia había encontrado su lugar en el Departamento de Relaciones Públicas. Sus colegas la habían recibido con algunas reservas iniciales, pero su profesionalismo y dedicación pronto se ganaron su respeto. Nunca había visto al jefe tan humano, le comentó Patricia, la directora de marketing, un día durante el almuerzo. «Sonríe más, parece más relajado, es obvio que ha sido una influencia muy positiva». Julia se sonrojó. «Él también ha sido muy positivo para mí». «Se nota», sonrió Patricia. «Radiantes ambos. Es hermoso verlos juntos». Una tarde, mientras Julia trabajaba en una campaña de responsabilidad social corporativa, recibió una llamada inesperada. «¿Julia Serrano?» «Sí», habla Julia. «Soy Mercedes Ramos, de la revista Hola. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su historia de amor con el señor Valverde. ¿Estaría interesada?». Julia sintió un momento de pánico, recordando la experiencia anterior con los medios. Pero luego pensó en cómo Hugo había manejado la situación, con dignidad y orgullo. «Tendría que consultarlo con mi prometido», respondió finalmente. Cuando le contó a Hugo sobre la llamada, él no dudó ni un momento. «Hazlo», dijo inmediatamente. «Pero solo si tú quieres, y solo si podemos controlar la narrativa». «¿Estás seguro?». «Completamente. Nuestra historia es hermosa, Julia. No tenemos nada que esconder». El reportaje resultó ser una experiencia maravillosa. La fotógrafa capturó momentos íntimos de su vida familiar. Hugo cocinando mientras Julia y Sofía preparaban la mesa, los tres acurrucados en el sofá viendo una película, Julia ayudando a Sofía con sus tareas mientras Hugo trabajaba en su laptop. «Quiero que la gente vea esto», le dijo Hugo a Julia mientras revisaban las fotos. «Quiero que vean lo que realmente somos, una familia normal que se ama». La noche antes de la boda, Julia se quedó en casa de Carmen, siguiendo la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia, pero no pudo dormir, nerviosa y emocionada por el día que estaba por venir. «¿Estás lista para esto?», le preguntó Carmen mientras le servía una taza de té. «Más que lista», respondió Julia con certeza. «He esperado esto toda mi vida, Carmen.
No sabía que lo estaba esperando, pero ahora que está aquí, sé que es exactamente lo que se suponía que pasara. Hugo es un buen hombre, asintió Carmen, y Sofía ya te adora como a una madre. Esa niña me salvó tanto como yo la salvé a ella, reflexionó Julia. Sin ella, Hugo y yo nunca nos habríamos conocido realmente. Todo pasa por una razón, sonrió Carmen, y mañana va a ser el día más hermoso de tu vida. Julia se acostó esa noche sabiendo que tenía razón. Mañana no solo se casaría con el amor de su vida, oficialmente se convertiría en la madre de Sofía y completaría la familia que había encontrado de la manera más inesperada. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las hojas doradas de los árboles. Julia se despertó temprano, con una mezcla de nervios y emoción que la hacía sentir como si tuviera mariposas bailando en su estómago. Carmen la ayudó con los preparativos, y a las 10 llegó el equipo de maquillaje y peluquería. Julia había elegido un look natural pero elegante, con el cabello recogido en un moño suave que dejaba algunos mechones enmarcando su rostro. «Estás radiante», le dijo la maquilladora mientras aplicaba el último toque de brillo en sus labios. «Se nota que eres una novia feliz». Cuando llegó el momento de ponerse el vestido, Julia sintió que se le cortaba la respiración. Era un diseño clásico de seda marfil, con un corte que realzaba su figura sin ser ostentoso. La espalda tenía pequeños botones cubiertos de perlas y la cola caía con elegancia perfecta. «Te ves como una princesa», susurró Carmen con lágrimas en los ojos. Julia estaba admirándose en el espejo cuando llamaron a la puerta. Era Sofía, vestida con un precioso vestido rosa pálido que hacía juego perfectamente con el tema de la boda. «Mamá Julia», exclamó la niña, corriendo hacia ella. «Estás hermosísima». «Tú también, mi amor», respondió Julia, arrodillándose cuidadosamente para abrazar a Sofía. «¿Estás lista para ser mi dama de honor?» «Listo». Sofía sonrió radiante. «Papá está muy nervioso. Ha cambiado de corbata 3 veces». Julia rió, imaginándose a Hugo en su habitación del hotel, tan nervioso como ella. El traslado a la finca fue mágico. Julia viajó en una elegante limusina vintage, con Carmen y Sofía a su lado. Cuando llegaron, pudo ver a los invitados ya instalados en el jardín, la capilla decorada con flores blancas y doradas, y un ambiente de celebración que la emocionó profundamente. «¿Lista?», le preguntó Carmen cuando llegó el momento de caminar hacia el altar. Julia respiró profundo y asintió. «Lista». Las puertas de la capilla se abrieron y los primeros acordes de la marcha nupcial llenaron el aire. Sofía caminó primero, esparciendo pétalos de rosa con una concentración adorable, arrancando sonrisas y murmullos de ternura de los invitados. Luego fue el turno de Julia. Cuando dio el primer paso y vio a Hugo esperándola al final del pasillo, sintió que el mundo se detenía. Él estaba impresionante con su smoking negro, pero era la expresión en su rostro lo que la conmovió hasta las lágrimas. Amor puro, asombro y una felicidad que irradiaba desde cada fibra de su ser. Hugo no podía apartar los ojos de ella. Julia parecía flotar mientras caminaba hacia él, hermosa más allá de las palabras. Cuando finalmente llegó a su lado, él extendió su mano. «Estás perfecta», murmuró, su voz áspera de emoción. «Tú también», respondió Julia, sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. La ceremonia fue íntima y emotiva. Habían escrito sus propios votos, y cuando llegó el momento de recitarlos, tanto Hugo como Julia lucharon contra las lágrimas. «Julia», comenzó Hugo, su voz firme pero cargada de emoción. «Hace un año pensé que mi vida estaba completa. Tenía mi trabajo, tenía a Sofía, y creí que eso era suficiente. Pero tú llegaste como un rayo de luz y me enseñaste que hay diferentes tipos de completitud. Me enseñaste que el amor puede llegar cuando menos lo esperas y que vale la pena cualquier riesgo. Prometo amarte, protegerte y construir contigo la familia más hermosa. Prometo ser el hombre que tú y Sofía se merecen». Julia se secó las lágrimas antes de hablar. «Hugo, cuando salvé a Sofía ese día no sabía que en realidad me estaban salvando a mí. Ustedes dos me dieron un propósito, una familia,
un amor que no sabía que era posible. Prometo amar a Sofía como si fuera mía, porque ya es mía en el corazón. Prometo estar a tu lado en todas las aventuras que nos esperan, y prometo que nuestra familia siempre será mi prioridad. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave pero lleno de promesas. Los aplausos de los invitados los rodearon, pero Julia solo podía concentrarse en Hugo y en la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. La recepción fue perfecta. La comida estuvo deliciosa. La música animó a todos a bailar y efectivamente sirvieron helado junto con el pastel, lo que fue un éxito rotundo, especialmente entre los niños invitados. El momento más emotivo llegó cuando Hugo pidió la palabra durante la cena. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó tomando la mano de Julia. «Pero especialmente quiero agradecer a mi hija Sofía, quien desde el primer día supo que Julia era especial, y a Julia, quien no solo aceptó amarme a mí, sino que también abrió su corazón para amar a mi hija». Se volvió hacia Julia, sus ojos brillando. «Mi vida, hoy no solo me caso contigo. Hoy oficialmente te conviertes en la madre de Sofía, y sé que Elena estaría sonriendo al ver lo perfecta que eres para nosotros». No había un ojo seco en el lugar cuando Hugo besó a Julia, y Sofía corrió hacia ellos para unirse al abrazo familiar. 6 meses después de la boda, Julia despertó en su nueva casa con una sensación extraña en el estómago. Se había mudado con Hugo y Sofía a una casa más grande en las afueras de Madrid, un hogar con jardín donde Sofía podía jugar y donde planeaban crear muchos recuerdos familiares. Era el día de la boda de Carmen, y Julia se había ofrecido a ayudar con los preparativos. Pero esa mañana, mientras se preparaba para salir, sintió una oleada de náuseas que la obligó a sentarse en el borde de la cama. Hugo, que estaba terminando de vestirse, la notó inmediatamente. «¿Estás bien, amor?» «Creo que sí», respondió Julia, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. «Solo me siento un poco mareada». Hugo se acercó y puso una mano en su frente. «No tienes fiebre. Será algo que comiste anoche». Julia calculó mentalmente. Había estado sintiendo náuseas matutinas durante una semana y su periodo se había retrasado. El corazón le comenzó a latir más rápido. «Hugo», dijo suavemente, «creo que deberíamos pasar por la farmacia antes de ir a casa de Carmen». La comprensión se reflejó inmediatamente en los ojos de Hugo. «¿Crees que...?» «Es posible», admitió Julia, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «Sofía, cariño», llamó Hugo. «¿Puedes venir aquí un momento?» La niña apareció en la puerta, vestida con su ropa de domingo. «¿Qué pasa?» «Tenemos que hacer una parada rápida antes de ir a la boda de la tía Carmen», explicó Hugo. «¿Está bien?» «Sí. ¿Podemos comprar dulces?» Julia y Hugo intercambiaron una sonrisa. «Quizás», dijo Julia, «pero primero tenemos que comprar algo especial». 1 hora después, Julia salió del baño con la prueba de embarazo en la mano, temblando de emoción. Hugo estaba sentado en el borde de la cama, con Sofía a su lado, ambos esperando ansiosamente. «¿Y bien?», preguntó Hugo, su voz apenas un susurro. Julia sonrió a través de las lágrimas. «Vamos a tener un bebé». El grito de alegría de Sofía llenó la habitación. «¡Un hermanito! ¡Voy a tener un hermanito!». Hugo se levantó y envolvió a Julia en sus brazos, girándola cuidadosamente. «¿En serio? Estamos...» «Estamos», confirmó Julia, riéndose y llorando al mismo tiempo. Sofía se unió al abrazo, saltando de emoción. «¿Puedo ayudar a cuidar al bebé? ¿Puedo enseñarle a jugar?» «Por supuesto, mi amor», respondió Julia, arrodillándose para quedar a la altura de Sofía. «Vas a ser la hermana mayor más maravillosa del mundo». En la boda de Carmen, Julia luchó por mantener el secreto, pero su amiga la conocía demasiado bien. «Estás resplandeciente», observó Carmen durante la recepción. «Hay algo diferente en ti». Julia miró a Hugo, quien asintió con una sonrisa. «Estamos esperando un bebé», susurró. Carmen gritó de emoción, atrayendo la atención de varios invitados. «Perdón, perdón», se disculpó rápidamente, pero sus ojos brillaban de felicidad. ¡Qué noticia tan maravillosa! El resto de la noche fue un borrón de felicitaciones susurradas y planes emocionados.
Hugo no podía dejar de sonreír, y Sofía había comenzado a contar a todos los niños presentes que iba a ser hermana mayor. Esa noche, en casa, después de acostar a una Sofía muy emocionada, Hugo y Julia se sentaron en su terraza, mirando las estrellas. ¿Estás feliz?, preguntó Julia, acurrucada contra su pecho. Más feliz de lo que creí posible, respondió Hugo, acariciando suavemente su vientre a un plano. Hace 2 años pensé que mi vida había terminado, que lo mejor ya había pasado. ¿Y ahora? Ahora sé que apenas estaba comenzando, murmuró Hugo besando su cabeza. Contigo, con Sofía, y ahora con este bebé, tengo todo lo que siempre quise sin saber que lo quería. Julia se incorporó para mirarlo. Te amo, Hugo Valverde. Y yo te amo a ti, Julia Valverde, respondió él, besándola suavemente. 9 meses después, Julia dio a luz a un hermoso niño al que llamaron Diego. Sofía estuvo presente durante todo el proceso, cuidando a su hermanito con una devoción que conmovía a todos. Cuando Hugo tomó a su hijo en brazos por primera vez, con Julia descansando y Sofía acurrucada a su lado, supo que su familia estaba completa. No perfecta, porque la perfección no existía, pero sí completa en todos los sentidos que importaban. «Bienvenido a la familia, pequeño Diego», murmuró, mientras Julia lo observaba con lágrimas de felicidad en los ojos. Habían comenzado como extraños que se encontraron en el momento más inesperado, pero se habían convertido en algo hermoso. Una familia construida sobre amor, respeto y la certeza de que algunos finales felices valen la pena cualquier dificultad del camino. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.